Todo cambió el 31 de octubre de 1517. Por eso el mundo entero celebra los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas, necesitamos volver a los inicios de la Iglesia cristiana. Durante sus 3 primeros siglos de existencia, la Iglesia cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana. El cristianismo no era una religión lícita para el Imperio Romano, y cada tanto los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad. No era fácil ser creyente en aquellos días. Las personas que se sumaban a la Iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor. Pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la Iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la Iglesia y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380 el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno. Claro que en la Iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad, y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la Iglesia a su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la Iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea: vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel que, a cambio de una significativa donación de dinero, garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que a fines de octubre los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la Iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa, y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento. Así se originó la Iglesia Luterana, y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas. Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener 5 puntos que propuso Lutero, también conocido como las 5 solas. Solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron, honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios. De estas 95 tesis, hay 5 que esta noche queremos
charlar un poco y lo principal queremos contarte 2 o 3 cosas de cada una. El primero de ellos que Lutero traía era solo escritura. Las 5 solas se llaman las que vamos a ver hoy, después en el video lo pueden ver o si quieren averiguar lo pueden googlear. 5 solas. La primera es sola escritura, que se refiere que solo conocemos a Dios a través de las escrituras, que la escritura es la verdad absoluta. ¿Leemos juntos? Mateo 4. Del 1 al 11, la tentación de Jesús. Jesús venía de ser bautizado y estaba a punto de comenzar su ministerio. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Estamos acostumbrados a escuchar los que caminamos la vida cristiana de muchos años, o si es la segunda, tercera, cuarta vez que venís acá, seguramente ya escuchaste mucho esta frase de que tenemos que leer la Biblia. Es algo que es muy natural en nuestro oído escuchar, tenemos que leer la Biblia es buena, la tenemos que leer. Pero hoy me gustaba hacerte un poco de énfasis en por qué es bueno leer la Biblia. Lo que Lutero entendió, ¿por qué Lutero le produce esa revolución en la cabeza? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se despierta en Lutero que dice, pará, esto está mal? Acá estamos haciendo algo que está muy mal. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu de Dios adentro suyo. Y el Espíritu de Dios lo guió a leer la Biblia. Es así de sencillo. Lo guió a leer la Biblia. Lo guió a leer la Biblia. En una sociedad que estaba confundida, en una sociedad que estaba transgiversando lo que decía la palabra, él fue directamente a la fuente de la verdad absoluta. Y ahí encontró luz. La función del diablo, una de las funciones va a ser traer confusión a tu vida. Va a ser que no tengas muy en claro cómo seguir, cómo hacer. Y yo no estoy en contra de ningún libro cristiano. Me parece que son buenos, me parece que te ayudan. Pero yo los veo como añadidura. Y ahora después tengo unas preguntas para compartir, no me quiero adelantar. Son hermosos los libros cristianos, pero esto es la verdad absoluta. Esto tiene que estar siempre abierto en tu casa. Si ves que tenés muchos libros abiertos hermosos, de hermanos en Cristo hermosos, y tenés este cerrado, que esta semana puedas cambiarlo. No porque cierres los otros, sino porque empieces a abrir más este. Permiso, ahora voy a la Biblia en el celular. Eso es otra cosa genial. Hemos podido pasar, lo cual es bueno o malo, no, usted no me toca juzgarlo. Pero muchas veces, un día de calor de 35 grados, es difícil llevar esto en la mano a todos lados. Vos decís, me voy a ir a la facultad y ir así. No sé, muchos no lo quieren hacer. Bueno, alguien tuvo la genial idea de pasar y hacer una aplicación de la Biblia. Esto es fantástico, chicos. Yo no sé si ustedes, calculo que sí. Y la mayoría de acá sé que lo tienen la Biblia, sé que tienen la aplicación de la Biblia o directamente no traen la Biblia a la reunión porque ninguno tiene la Biblia en papel. Usémosla. No sé cuántos la leen esto, pero usémoslo. Usémoslo. Esto puede ser una herramienta de maldición o de bendición en tu vida, vos lo decidís. Pero la Biblia acá puede ser de bendición grosa para tu vida. Así que usala, usala. Dice el Salmo 1,
versículo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y yo escribí acá, y como no quiero pasarme, te digo lo que escribí. El Espíritu de Dios en vos, el Espíritu Santo, establece y afirma, como el árbol plantado que da el texto, su identidad y propósito. ¿El propósito cuál es? El que da fruto. El fruto que da, el árbol plantado que dice que dará fruto a su tiempo. El Espíritu Santo establece y afirma a los que pasan día y noche meditando en su palabra. Quizás estás viviendo días de que hay una niebla adelante y no podés ver cómo seguir. O tenés dudas sobre algún tema y ya has buscado un montón de libros. Bueno, quizás lo que te falte buscar es la Biblia. Y si no sabes cómo encarar, cómo arrancar, pedí ayuda. Porque tampoco es cuestión de leerlo como un libro, justamente. Es más, la Biblia casi se podría decir que es un conjunto de libros. Si arrancás en Génesis, terminás en Apocalipsis, te va a costar un poco seguirle el hilo. Pero la palabra de Dios es luz. Es luz. Y acá quiero terminar. Es luz. Para vos que estás no sabiendo cuándo pisar, dónde pisar, la palabra de Dios es luz. Dejá de buscar esos lugares donde encontrás libros que están buenísimos. No quiero meterme en contra de los libros. Pero si vos te estás leyendo más libros cristianos que la Biblia, entonces en tu vida falta luz. Sí, falta luz. Falta luz porque la palabra de Dios es la luz. Los otros hermanos son geniales y a mí me encantaría escribir un libro también. Es más, te animo que si tenés ganas, cada vez que lees la Biblia, querés escribir, escribí. Y si tenés ganas de hacer un libro, hacelo. Pero la lámpara de luz a tus pies es la palabra de Dios. Así que lo que guió la reforma, lo que inició la reforma fue el Espíritu de Dios, que ¿qué hizo con Lutero? Lo llevó a leer la Biblia. Cuando vos estás diciendo que recibiste algo de Dios y que querés hacer algo, pero no te lleva a la Biblia, son sentimientos puros. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a leer la Biblia. Siempre te va a llevar a que lo que estás viviendo pasa acá. Pasa acá. Pasa acá. Lo que dije recién, el Salmo 119, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El diablo trae confusión. Es una de sus funciones. Es porque él es confusión. Él lo que produjo en su corazón fue confusión. Creyó que era igual a Dios. Entonces, ¿qué va a traer? Confusión. ¿Cómo batallo esa confusión? Con la luz que trae la palabra de Dios. Segunda sola gracia. Calculo que muchos de acá saben lo que es la gracia. En la época de Lutero, como vimos, la gracia está un poco distorsionada. ¿Qué pasaba? Para comprar, para ser libres, para llegar al cielo, para tener la salvación, estaban reclamando dinero, plata, indulgencias. Se daba un papel que constataba que uno era libre. Algo que le llamó la atención a Lutero diciendo, che, esto no está en Escritura. Me parece que hay algo raro. Muy bien. ¿Qué es la gracia para nosotros como hijos de Dios? La gracia es que Dios, de su parte, envió a Cristo Jesús como un reemplazo sustitutorio, un cordero que murió en nuestro lugar, por vos, por mí y por cada uno de los que estamos acá. De manera que nosotros, hoy, por medio de la fe, tenemos entrada delante de Dios porque Cristo ya pagó. La gracia no pone el foco en vos, sino que el foco lo pone en Cristo. Y Dios, en vez de buscar en vos con una lupa los errores, lo ve a través del foco de Cristo. Entonces, el Padre a vos te ve justificado porque Cristo pagó. La sangre de Cristo te limpió, te purificó. Y hoy quiero invitarte y preguntarte, ¿cómo estás viendo vos a Dios? ¿Estás viendo a Dios como un Dios castigador? Alguien que, bueno, me equivoqué y no quiero volver porque sé que me va a estar buscando ahí la falta, me va a estar diciendo lo que hice mal. ¿O lo ves como un Padre amoroso que te está esperando? Ojo que hay extremos, porque tenemos desde el extremo de que dice, bueno, me va a castigar, y tenemos el otro extremo que, bueno, total, el Señor me perdona, vuelvo y puedo volver. Ya hice la oración del hijo pródigo como 15 veces. No.
No, no es así. Muy bien. En este contexto, tengo unas preguntas para que compartamos. Quiero leerte un versículo antes, porque se me pasó el versículo. Te voy a decir la verdad. Dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso está en Romanos 3:24. Y después en Efesios 2, al 8 del 9, dice: Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hoy el problema que tenemos nosotros como humanos, como personas, es que vivimos en un mundo que vive en injusticia, en el mejor de los casos en justicia. Entonces cuando entramos en los ámbitos celestiales, vemos y tratamos al resto con justicia. Nos cuesta entrar en la gracia, nos cuesta aceptar la gracia. Es un regalo, es algo que no merecemos, no lo pagamos, no lo compramos. El Señor lo dio, nosotros tenemos que tomarlo. Nuestra mente, que nació, que estuvo en un mundo y fuimos criados donde te portabas bien y te recompensaban por portarte bien, y donde te portabas mal, ibas al rincón por portarte mal. Cuando entramos delante de la gracia del Señor, nos cuesta posicionarnos y decir: no hice nada para merecerlo, pero está ahí, está ahí. Y hoy quiero que te lleves, que seguramente haya muchos que estén viviendo y hay otros que no, que el Padre está dispuesto y está abierto y está esperándote con sus brazos, no para retarte, no para castigarte, no buscándote la falta, sino para amarte. La gracia es liberadora. Te libera a vos, me libera a mí, de estar buscando todo el tiempo hacer algo para poder llegar a ser aceptado delante de Dios. Venir a servir, venir a todas las reuniones. Incluso podemos estar leyendo la Biblia, pero haciéndolo por hacer, porque lo tengo que hacer. Hoy te invito a que aceptemos nuevamente la gracia de Dios y la entendamos diciendo: Señor, no lo merezco, no es algo mío, es solamente tuyo. Y que la gloria sea para el Señor. La fe es creer, es confiar en aquel en quien nos promete, ¿está bien? Que es Dios, ¿sí? Y es por quién es Él. Me propongo ser hiper breve y tratar de darte ejemplos que hemos escuchado más de una vez desde acá. No es una cooperación, ¿está bien? No es que Dios hace una partecita, hace el 50% del puente y yo hago el otro 50% y entonces ahí está la salvación. No es eso, no es una cooperación. La fe es como la mano que se extiende para agarrar lo que da la gracia, que es lo que decía Gonza recién. Hablábamos de la justificación. La justificación es que Dios nos ve a nosotros y nos declara justos. No es solamente que nos perdona, no es solamente que vos tenías pecados y que tus pecados te son perdonados. El perdón es, está bien, te podés ir del estrado, no debes nada. Esto es distinto, es no solo eso, sino que además estamos justificados. Es: vení, acércate confiadamente, que podés permanecer delante mío, te dice Dios, porque yo te veo justificado. Todo lo que había en tu contra fue cargado en la persona de Cristo Jesús. Por eso vos y yo podemos entrar por medio de la fe en Jesús delante del trono del Padre. La fe es una mano que está buenísima, toma lo que la gracia da. Ahora, si no hay nada para tomar, ¿de qué me sirve la mano? Si está la mano puesta en un lugar incorrecto, no estoy tomando de la gracia, sino que estoy tratando de salvarme, de tomar salvación de otra cosa que no es de lo que me enseña la Biblia. ¿De qué sirve? De nada. La fe, si querés, como una imagen de la boca que está tomando agua. Jesús se paró y dijo: el que tiene sed, que venga a mí y que beba. Y es la fe en Cristo. ¿Tenés tu Biblia ahí? Vamos a seguir. Romanos 3, 21
¿Lees conmigo? Presta atención a lo que vas leyendo, por favor, no te distraigas. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de Jesús. Alguien que escribió contemporáneo a Lutero dice, Dios justifica al creyente no por el mérito de su capacidad de creer. No es que, bueno, como vos podés creer, entonces yo te justifico. No. Sino por el mérito de aquel en quien se cree. Como creo que Jesucristo es poderoso y fue santo y fue el Hijo de Dios que pagó por mí, como creo en Él, entonces Dios me declara justo. En su Hijo me declara justo a mí. Te quería decir algo. Este mundo nos ofrece ser salvos vía consultas psicológicas, mucho dinero, ser flaco, guapo, ser flaca, tener ropa de marca, ganarte el loto, tener mucha plata. Poné vos ahí lo que quieras, maneras que este mundo dice, con esto me salvo, con esto para todo el partido. Sin embargo, no hay otras ideologías, otras filosofías, otras creencias. Te van a decir, nos van a decir, la manera de ser salvo es portate bien, no comas esto, no hagas aquello, anda caminando hasta allá. No hay ninguna otra religión, filosofía, creencia en el mundo que crea o que afirme la gracia de Dios. Un regalo para alguien que no se lo merece. No solo que no se lo merece, sino que se merece estar condenado. ¿Está bien? Por eso nosotros, algo que Dios dejó a su pueblo, es el Evangelio. ¿Sabes lo que significa Evangelio? Buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque nadie nos dijo que podíamos ser perdonados, que podíamos ser salvados. ¿Sí? Y termino con esto, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si podemos vivir en fe, vivir en fe. El justo por la fe vivirá un día a la vez. Hoy te alcanza tu fe en Cristo Jesús, mañana, pasado, un día a la vez. Bueno, la cuarta, esta noche vamos a compartir solo Cristo. ¿Qué decirte? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Lutero entendió y reafirmó que solo Cristo salva, solo Cristo es el Hijo de Dios, Jesús, la persona de Dios el Hijo que dejó los cielos y tomó forma de hombre, el Verbo hecho carne. Y compartíamos y decíamos que Jesús tomó la condición de hijos para enseñarnos nosotros a ser hijos. Y yo me preguntaba cuando
pensaba, esto es solo Cristo. ¿Qué Cristo? ¿Qué Cristo? Porque oímos y vemos las estrategias diabólicas del mal, de Satanás, en medio de un mundo convulsionado, como hace 500 años atrás, en 1517, como en el 2017 hoy, con las mismas confusiones doctrinales, teológicas, lo mismo, en el mismo espíritu, que a Lutero lo llenaba de bronca y de decir esto, algo tengo que hacer. Es el mismo sentir que vivimos hoy, quizá habiendo cambiado las formas por parte de Satanás. Hoy escuchamos que el Cristo que se predica quizá es un Cristo lleno de riquezas, que da y que no pide nada. Este mundo, a través de Satanás, está vendiendo también una imagen de un Cristo pobre. El Cristo pobre, aquel que es un Cristo en miseria, quizá que es amigo solamente de los que no tienen nada, pero a su vez que hace de esos que lo siguen gente empobrecida, no de dinero sino de espíritu, gente que no puede avanzar ni decir voy a tomar determinaciones porque no se siente valorada, porque expresa en su interior, aunque quizá no lo diga, no valgo, no siento, no puedo. Por el rechazo que ha recibido en casa de mamá, de papá, o quizá, ¿por qué no también en el trabajo o en la facultad o en la cultura o en la realidad que pueda llegar a estar viviendo? Cristo, ¿qué Cristo? Otra manera, se escucha un Cristo medio fantasma, ¿no? No se lo toca, no se lo ve, no se lo siente. Es un Cristo ausente, es un Cristo alejado. Es un Cristo, como decíamos hoy, que condena. Es alguien intocable, está en el cielo. Yo oro a Jesús, pero lo tengo tan lejos que no logro entender que se trata de una amistad con Él, mucho más que una muletilla llevado en el pecho, en la cadena, alguien clavado en un madero, que Él ya ha salido de ahí y ha resucitado. Cristo superhéroe. También se escucha y lo leemos en revistas y lo vemos también en libros. El Cristo superhéroe, el que se acomoda a todo y a todos. Es el superhéroe este que no tiene nada que ver con el Cristo de las Escrituras, que está solamente para dejarnos la cabeza nubilada del poder que tiene, ¿no? Pero que nuestra mente se va a ese pensamiento mágico, a eso que nos hace huir de la realidad, del día a día, para poder escapar a pensar en cosas que Él va a resolverlo todo, porque sí, cuando Él nos invita a justamente a entender que Él cargó la cruz y nos llama a vos y a mí a cargar la cruz y a seguirlo. Y por último, el Cristo milagrero, también escuchamos hoy en día en la televisión. Vení a recibir tu milagro. Vení, yo voy a orar por vos. Vengan. Hay riqueza, hay milagros, hay sanidades para todos ustedes. Nada tiene que ver el Cristo de la palabra de Dios, de la sola Escritura, con el Cristo milagrero. Se trata de volver al Cristo del Nuevo Testamento. Nosotros, si leemos la Escritura, solo Escritura, es a través del Cristo, de Jesús del Nuevo Testamento. Tenemos que volver ahí. Es aquel que caminó desde pequeño en la carpintería de papá y de mamá. Estaba por ahí, de golpe se les escapó ¿dónde están? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que nació de la Virgen María, aquel que caminó como nosotros y que también cargó en la cruz los pecados de toda la humanidad. Aquel que cargó y puso en el madero tu nombre, que lo talló con tu nombre y apellido. Aquel que dijo, si vos crees en mí, solo fe, vas a encontrar vida eterna. Aquel que caminó, se hizo amigo de los pecadores, pero no para ser un pecador más, sino para entender que a las prostitutas y a aquellos rechazados de este mundo, Jesús vino también a levantar y a sanar, a darles una nueva oportunidad, a romper con todo el aparato religioso del momento, que al día de hoy sigue diciendo, Jesús quizá pueda haber sido alguien, un profeta más, pero los hijos de Dios entendemos que Jesús es nuestro todo y en todo. Que todo sea por medio de Él y para Él. Y te cierro diciéndote
Dice, compartiéndote 3 textos preciosos, claves en la vida de un hijo de Dios para entender el solo Cristo. Dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro texto que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12, dice, pues me propuse no saber nada entre ustedes más que a Cristo y a este crucificado. Y el último en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Gloria a Dios.